Punto número 10. El santo debe discernir las profecías y los profetas. Aclaro, hermano. El profeta es un ministerio. Tenemos los maestros, tenemos los pastores, tenemos los evangelistas, tenemos los apóstoles y tenemos los profetas, ¿verdad? Los 5 ministerios. Cuando hablo de discernir las profecías de los profetas, me estoy enfocando en los profetas, pero eso no quiere decir que no necesito discernir también en los maestros y lo que enseñan los maestros, o los pastores y lo que enseñan los pastores. Recuerde allá Juan capítulo 10, cuando el Mesías, Yeshua, habla de los pastores asalariados, habla de los pastores que no entran por la puerta. Lo que quiero decir, hermano, es que los pastores hay que discernirlos también. Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. También habla aquí, hermano, en Juan 10, de los pastores asalariados. 10:11 dice, Juan 10:11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Claro, hermano, hay que discernir los maestros, los pastores, los evangelistas. ¿Quiénes son los evangelistas? Los que en las calles predican y hacen muchos milagros, ¿verdad? Y sanan enfermos. Pero recuerde también de esos evangelistas que habla aquí en Mateo capítulo 7. Tuve una palabra, hermano, en relación al evangelista. Dice lo siguiente. Hablo del evangelista, hermano, porque ellos son los llamados a evangelizar, a hacer señales para que el pueblo crea y se arrepienta, a hacer milagros. Dice aquí Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Los evangelistas son guerreros. El Eterno los usa, hermano, para liberar endemoniados. Dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros. El evangelista, hermano, es llamado a hacer milagros para que el impío crea y se arrepienta. Y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. El Eterno, hermano, nos da en su palabra muchas enseñanzas de cómo discernir los distintos ministerios. También, hermano, hay que discernir los apóstoles, ¿verdad? Porque hay muchos falsos apóstoles. En los apóstoles, hermano, se mueven esos espíritus que yo les hablé hace rato, el espíritu de Jeroboam. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Que ellos fueron reyes. Jeroboam fue un rey. Saúl fue un rey. Y los apóstoles es un ministerio llamado a gobernar, a dirigir, a ejercer funciones de gobierno, de dirección en el pueblo del Eterno. Entonces, así como en los reyes en el pasado operaron espíritus, iniquidades, en los apóstoles operan esos mismos espíritus. Entonces hay apóstoles, por no decir que en la mayoría de los apóstoles, hermanos, se mueve ese espíritu de Jeroboam. Y ellos cometen los mismos errores de Jeroboam. ¿Que están dónde? Allá en Primera de Reyes capítulo 12, a mediados y al final. ¿Qué dice allá, por ejemplo? En Primera de Reyes 12 dice que no pasó a ministrar en el sacerdocio a los levitas, sino que puso toda clase de gente. Jeroboam, en vez de poner en el altar sacerdocio, gente de la tribu de Leví, llamada al sacerdocio del linaje de Aarón, por sacerdotes puso gente de otras tribus. Agarró uno de la tribu de Rubén y dijo, usted es el sacerdote aquí. Agarró otro de la tribu de Dan y dijo, usted es el sacerdote aquí. Eso fue lo que hizo Jeroboam. También dice allí que modificó las fechas de la fiesta. El Eterno había establecido una fiesta en el 7º mes y dice que Jeroboam la estableció en el mes 8. Y eso mismo es lo que están haciendo la iglesia. Ha modificado las fechas de la celebración de la fiesta, ha modificado la fiesta, ha modificado las ordenanzas en los altares, de cómo ministrar en los altares. No se están respetando las ordenanzas para ministrar en los altares en relación al sacerdocio. Y eso tiene que ver, hermano, con los apóstoles, que son los encargados del gobierno de las congregaciones. Ok, hermano, entonces, en relación a discernir las profecías de los profetas, ¿cómo hago yo para discernir una profecía? Bueno, es sencillo. El profeta que es del Eterno usa la palabra del Eterno. Usa la palabra del Eterno para hablar, para profetizar. Esa es la mejor garantía de que el Eterno está hablando por esa boca. Por eso aquella palabra, hermano, que está en la Escritura, allá en el mismo Jeremías, dice, el profeta que tenga el sueño, que cuente el sueño. Y luego dice, pero aquel que tenga mi palabra,
que la diga, que diga mi palabra. Lo cierto, hermano, es que hay muchos profetas de sueño que dicen que yo vi esto, que yo soñé esto, pero lo que dicen no lo fundamentan en la palabra. Y es importante, hermano, que todo lo que diga un profeta esté fundamentado en la palabra. La palabra es la única verdad. El sueño no es una verdad. El sueño es una ilustración, es una forma como el Eterno le está explicando a usted una verdad. Pero eso no garantiza que el sueño es de él, porque Satanás puede poner un sueño de confusión, un sueño que no viene del Eterno, sino un sueño que viene de Satanás. Satanás puede poner un sueño de una persona, o esa persona puede tener un sueño de caraota. La mejor garantía, hermano, de que ese sueño es del Eterno es que ese sueño vaya acompañado con la palabra. Por eso aquel texto, hermano, se lo voy a leer, que está aquí en Jeremías. Jeremías 23, 28 dice: el profeta que tuviera en sueño, que cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, dice ahí. Cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Adonai. Porque muchos sueños, hermanos, son paja. Muchos sueños son paja. ¿Qué hace que un sueño deje de ser paja? O sea, cuando hablo de sueño, hablo de una revelación, ¿ok? Una revelación que vino por visión o por sueño. Esa revelación, esa visión o ese sueño puede ser paja. Pero ¿qué hace que deje de ser paja? Que ese sueño o revelación esté fundamentada en la palabra. Esté cimentada, fundamentada en la palabra. Si está cimentada en la palabra, hermano, esa revelación o ese sueño deja de ser paja y se convierte en palabra verdadera, como dice aquí, y aquel a quien fuere dado mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Entonces la mejor demostración, hermano, que un profeta está hablando por el Eterno, que es del Eterno, él usa la palabra verdadera, usa la Torá. Pero hay muchos profetas de sueños que cuentan son sueños, hermano, y ahí es donde hay que tener cuidado. ¿Ok? Para terminar, punto número 11, discernir las señales. Pero esta vez voy a hablar de las señales de los profetas o de las señales de los ministros. Usted sabe, hermano, que en este tiempo uno ve que los ministros oran y ocurren señales, sanidades, milagros. Por allí hay un caso de un varón que supuestamente oró por agua y se convirtió en vino. Y por cierto, le hace mucha propaganda a ese milagro por internet, por YouTube. Y ese profeta se vende por ese milagro, pues. Y muchos profetas, hermanos, se han estado vendiendo por los milagros que hacen. Y mucho pueblo busca a los profetas por los milagros que hacen. Yo recuerdo que una vez me llamó una pastora del Zulia y me dijo: hermano, estoy preocupada. Aquí está pasando algo. Aquí viene un profeta que está haciendo llover oro, está haciendo llover escarcha. Y las congregaciones están quedando vacías porque las congregaciones están yendo para allá donde está aquel profeta. O sea, la gente está yendo a buscar ¿qué? Un milagro, a ver un milagro. Está buscando una señal, porque hay un deseo por ver señales y milagros. Pero la enseñanza de este punto, hermano, es que yo necesito discernir señales. No todo milagro viene del Eterno. ¿Sabe qué? Satanás puede hacer milagros también, ¿no? ¿Usted no ha escuchado que José Gregorio Hernández ha hecho milagros? ¿Sí? ¿Usted no ha escuchado por allí, aquí de esta zona, algo llamado así como el niño divino? ¿Ha hecho milagros? ¿O que una virgen tal ha hecho milagros? ¿Y usted cree que eso es verdad, que ese milagro ha ocurrido? Yo creo que sí. Si no, no se dijera. Usted sabe que en Roma hace un proceso que es la beatificación de un muerto, porque ese muerto hizo algún milagro, y ese milagro se tiene que documentar con exámenes médicos, cómo estaba la persona, esta era la condición de enfermedad, y se tiene que demostrar por la ciencia médica que el milagro ocurrió. Y si eso se documenta y si eso se comprueba, se beatifica al muerto que hizo el milagro y se le da el título de ¿qué? De santo, santo milagroso, ¿verdad? Eso lo hace Roma. Ahora, ¿el milagro ocurrió? Yo creo que sí. Si no, ellos no aprobaran para que ese muerto se convierta en un santo. O sea, yo sí creo que esos milagros ocurren. Ahora, lo que yo no creo es que ese milagro lo hace el Dios del cielo.
Para entender esos milagros, hermano, eso está explicado en Deuteronomio capítulo 13, del 1 al 3. Miren lo que dice allí: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare una señal o prodigio. O sea, es como aquella persona que dice: oye, ¿sabe qué? Yo vi una virgen así, y yo le pedí a esa virgen que yo vi en tal lugar, le pedí un milagro y me hizo el milagro. Ese se está convirtiendo ¿en qué? En profeta. Sí, ¿verdad? Hizo el milagro. Sí, mire, yo estaba en una silla de ruedas y ahora camino. ¿Verdad? Usted estaba en silla de ruedas. ¿El milagro es verdadero? Sí, porque camina ahora. Ahora, como ocurrió el milagro, ¿usted cree que la gente le cree o no le cree que vio a esa virgen? Y seguramente sí la vio, pero el Eterno hizo eso. Eso lo hizo Satanás, para promover un nuevo modo de idolatría. Y eso es lo que está explicando aquí. Dice: y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Es decir, mire, a mí me hizo un milagro, a usted le puede hacer otro milagro. Y ese hermano, esa persona se convierte en el sacerdote de esa nueva virgen milagrosa. De la virgen de la papita, vamos a llamarlo así. La virgen de la papita. Entonces él ahora promociona a la virgen de la papita y mucha gente va para allá a llevarle ofrenda y él se convierte en el sacerdote de la virgen de la papita. Y resulta que a uno más le hizo un milagro. ¿Ve que sí hace milagro? Sí, esa virgen hace milagro. Y hermano, y eso agarra fama. Ahora, ¿quién hizo el milagro ahí? Satanás. Tiene permiso para hacer ese tipo de milagros. ¿Para qué? Para confundir a la gente que no quiere creer en el Dios verdadero. El Eterno permite eso. Miren lo que dice aquí: si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. ¿Quién? Un falso profeta, un falso sacerdote, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos. ¿Ve? Vamos a adorar a la Virgen de la Papita, que ella hace milagros. Ese es un dios ajeno. Dice: dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles. Luego dice la advertencia: no darás oídos a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Adonai vuestro Dios os está probando. ¿Ve? ¿Qué está diciendo ahí? Yo lo permito. Eso lo permito para probarte, para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Eso ocurre con los ignorantes que caen en idolatría extrema. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? Que la misma iglesia cae en esto. Hay falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, de los que habla allí en Mateo 7, aquellos que dicen: me dirán en aquel día: Señor, hicimos señales, hicimos milagros, echamos fuera demonios. ¿Y qué le dice él? Apartados de mí, hacedores de iniquidad. ¿Por qué hacedores de iniquidad? No guardaron mi Torá, no enseñaron mi Torá. Una persona, hermano, que no guarda Torá, no enseña Torá. No le interesa la Torá. Miren lo que dice aquí, hermano. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, ¿verdad? Yo complemento, falsos evangelistas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora fíjese, retomo el ejemplo, hermano, de aquel caso de la pastora que me llamó. Hay un profeta que está haciendo descender escarcha, descender oro del cielo, cae oro, lluvia de oro. Y la gente anda desesperada corriendo a aquella congregación para ver ese oro cayendo. Y la pastora asustada, hermano, porque la congregación le estaba quedando vacía. La gente se fue detrás del oro. La gente se fue detrás de una enseñanza, de una palabra, de una verdad. No, se fue detrás de un milagro. Y en esos lugares, hermano, donde ocurren esos milagros, no se enseña la verdad. No se enseña la verdad. Porque allí opera, hermano, es espíritus de confusión, espíritus de error. Y ellos lo que llevan, hermano, es a idolatría. Esos falsos profetas, apóstoles que hacen ese tipo de milagros. ¿El Eterno todavía en este tiempo hace milagros? Sí, claro. Pero el propósito del milagro, hermano, es restaurar, sanar, liberar. El milagro lo que busca, hermano, es mostrar la bondad de un Dios hacia un pueblo que tiene una necesidad, como lo que ocurrió allá en el desierto, ¿verdad? Que el Eterno sustentó con pan, con agua, sanó enfermos. Esos milagros todavía ocurren y ocurrirán.
Pero esos milagros, hermano, de que llover escarcha, eso no tiene otro nombre que un show, un circo. Convierte, hermano, esos milagros convierten en las congregaciones en circos. Si usted va en una congregación donde ocurren señales, milagros, y eso parece un circo, eso no es del Eterno, hermano. Eso no es del Eterno. Mire lo que dice aquí, hermano, en Apocalipsis 13:13. Habla del falso profeta. Dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ahora, hermano, cuando el Eterno me mostraba de esas señales que están haciendo los falsos profetas y que están confundiendo al pueblo, falsos profetas haciendo señales pero no enseñan, no dan palabra y aún confunden con sus enseñanzas. Porque en ellos, hermanos, se mueve espíritu de Jezabel y enseñan doctrinas de error. Cuando el Eterno me hablaba, hermano, de esas señales que están haciendo los profetas, el Eterno me decía, ellos lo que están haciendo es descender fuego del cielo a la tierra y en ellos está operando este espíritu, el espíritu del falso profeta. Hay un espíritu, hermano, que se llama el espíritu del tetrarca Herodes. Eso fue un espíritu que nos reveló el Eterno. Y para yo entender, discernir las señales de los profetas, las señales que hacen los profetas, yo necesito, hermano, entender cómo opera ese espíritu, el espíritu del tetrarca Herodes, y yo tengo eso explicado en el material que subí a la web. Ok, hermano, lo dejamos hasta aquí.